Hay momentos en la historia en los que el universo parece equivocarse, instantes fugaces, imperceptibles para la mayoría, en los que la realidad titubea, como si perdiera el equilibrio por un solo segundo, y es en ese segundo donde alguien sin razón aparente despierta en un mundo que no es el suyo. Un mundo que parece idéntico al anterior, las calles son las mismas, los rostros familiares siguen ahí, pero algo mínimo no encaja, una fecha no coincide, un edificio que nunca estuvo, un nombre que nadie recuerda, y entonces la mente comienza a desmoronarse, porque si el mundo cambió, ¿quién asegura que nosotros no lo hicimos también? Lo que vas a escuchar esta noche no es ciencia ficción, no es una historia inventada para asustarte. Son testimonios, reportes, registros y notas de casos que, según quienes los vivieron, desafiaron la frontera misma de la existencia. 3 historias de personas reales que aseguran haber despertado en universos paralelos. 3 vidas que cambiaron para siempre y que, quizás, ni siquiera deberían estar aquí. En Japón, en 1954, un hombre llega al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país que no existe. En España, una mujer despierta un lunes que no debería existir, en un mundo donde su esposo nunca la conoció. Y en México, un niño desaparece una noche de tormenta para regresar 3 días después, asegurando haber estado en el mismo lugar pero distinto. Son casos que la ciencia intenta ignorar, pero que a pesar del tiempo resisten el olvido. Casos que nos obligan a mirar más allá del espejo, hacia ese otro reflejo, el que no deberíamos ver. Bienvenido a 3 casos de personas que despertaron en universos paralelos. Hola a todos amigos, yo soy Albert Coll y esto es Cazador de Misterios. Espero que estéis muy bien. Yo tengo un vídeo impresionante sobre casos de personas que traspasaron esa delgada línea hacia otro universo. ¿Es posible? ¿Creéis vosotros que es posible de un momento a otro, de un día a otro, despertaros en otro universo? A primera vista parece todo igual, pero hay variaciones que te desencajan, te rompe la mente. Pero son 3 casos documentados. Es increíble esta historia sobre personas que han atravesado, sin darse cuenta, de su realidad a otra realidad. Así que quedaos y vamos a ver este vídeo de 3 casos de personas que despertaron en universos paralelos. Pero antes, eso sí, acordaos de suscribiros, que es gratis, y darle me gusta a este vídeo y también comentar qué os ha parecido estos 3 casos y esperaos a ver el último porque es muy interesante el tercer caso. Así que vamos a empezar con este vídeo. Caso 1. El hombre de Tauret. Tokio, 1954. El aire es denso, pesado por la humedad del verano japonés. En el aeropuerto de Haneda, los altavoces anuncian llegadas y partidas en japonés, en inglés y en una quietud que, por momentos, parece tan eterna como el ruido de los ventiladores. Entre los pasajeros que bajan del vuelo procedente de Europa, hay un hombre que no llama la atención de inmediato, de traje gris, maletín oscuro. Pero hay algo en él, algo que las cámaras de vigilancia de aquella época, si hubiesen existido, habrían captado como un error de continuidad. Ese hombre no pertenece del todo al lugar. Cuando llega al control de pasaportes, el funcionario le pide su documentación. El hombre cortés se la entrega. Un pasaporte perfectamente sellado, emisión oficial, fotografía nítida. El país de origen, Tauret. El oficial frunce el ceño. ¿Tauret? Repite, creyendo que el viajero se refiere a un pequeño territorio europeo, pero al buscarlo en el mapa, no existe. El hombre insiste, con una seguridad que roza la indignación. Tauret está entre Francia y España. Es un país pequeño, pero muy antiguo. No puedo creer que no lo conozcan. Los agentes intercambian miradas, piden a otro funcionario que verifique. No hay registro alguno, ningún país, ningún tratado, ningún documento con ese nombre. Sin embargo, el pasaporte es real. Los sellos perfectamente estampados, incluso hay marcas de entradas anteriores a Japón. El hombre comienza a inquietarse, mira a su alrededor, confundido. Por favor, comprueben otra vez, viajé a Tokio muchas veces antes, tengo negocios aquí, mi compañía está registrada en Tauret, en la avenida de...
pero el nombre que dice no figura en ningún registro. Las autoridades deciden llevarlo a una habitación para interrogarlo. Allí, bajo la luz amarillenta de un ventilador que gira lentamente, el viajero mantiene su historia con una calma desconcertante. Dice que su país ha existido por más de 1000 años, que el idioma nacional es una mezcla de francés y español, que su empresa comercia con varias naciones europeas. Aquí voy a hacer un inciso. El país que comenta realmente existe, pero se llama Andorra, y está, como dijo este hombre, entre Francia y España. También es cierto que el idioma nacional es una mezcla de francés y español, que sería el catalán. Pero Andorra no tiene 1000 años, fue fundada el 8 de septiembre de 1278, así que tiene unos 750 años de antigüedad, pero se le acerca bastante a la descripción. Después de hacer esta descripción del supuesto país, también habla de su esposa, de su hotel reservado en Shinjuku y también de los negocios que debía concretar al día siguiente. Todo, absolutamente todo, parece real hasta que van al hotel. No existe ninguna reserva, nadie ha oído hablar de él, ni del nombre de su empresa, ni del supuesto socio japonés que debía esperarlo. La policía decide retenerlo en un hotel cercano. Mientras investigan, lo escoltan hasta una habitación del 4º piso. 2 agentes se quedan frente a la puerta. Dentro, el hombre se sienta, exhausto. Pide algo de comer, agradece el trato, aunque su mirada se ha vuelto distante, casi vacía. Horas más tarde, cuando regresan para informarle del avance de la investigación, la habitación está vacía. La ventana cerrada desde dentro, no hay señales de huida. Su pasaporte, su maletín, sus documentos, todo desapareció con él. Nunca más se volvió a saber de aquel hombre. Los informes policiales de Haneda lo describen como una anomalía sin explicación. Los papeles fueron archivados, perdidos con los años, pero los pocos testigos que quedaban, funcionarios de aduana, traductores, agentes, siempre recordaron su rostro. Decían que no tenía expresión, como si en el fondo supiera que él también estaba perdido, en un lugar que no le correspondía. Algunos creen que se trató de un espía, otros que fue un error burocrático magnificando una coincidencia. Pero hay quienes sostienen que el hombre de Tauret cruzó, por accidente, la frontera entre 2 universos casi idénticos, que en el suyo Tauret existía realmente, y que, por un error imperceptible del cosmos, despertó en el nuestro, un mundo igual, pero no el suyo, un reflejo sin salida. Si el universo puede duplicarse, ¿qué ocurre cuando el doble ocupa el mismo espacio? Caso 2. La mujer de Madrid. Madrid. Verano de 2008. El amanecer se filtraba por las persianas del piso 3 del edificio número 24, en la calle Serrano. Una mujer, Lourdes González, se levantó temprano, como cada lunes. Encendió la cafetera, preparó su desayuno y encendió la televisión. En el noticiero, los titulares hablaban del tráfico en la M30 y de una ola de calor que azotaba el centro de España. Todo era normal, absolutamente normal, hasta que vio el calendario digital de su cocina. Lunes 28 de mayo, pero ella recordaba perfectamente que el día anterior había sido domingo 30 de mayo. Al principio pensó que era un error del reloj, que estaba medio dormida. Pero algo dentro de su mente le dijo que no. Salió de casa rumbo a su trabajo, una pequeña oficina contable en el barrio de Chamartín, y en el trayecto comenzó a notar pequeños cambios. El kiosco donde compraba el periódico ya no estaba. En su lugar había una tienda de teléfonos móviles con un cartel que jamás había visto. La dependiente del supermercado no la saludó como siempre, y cuando llegó a la oficina, nadie la reconoció. En el despacho donde había trabajado los últimos 8 años, encontró a otra mujer sentada en su escritorio. Lourdes, atónita, explicó que debía tratarse de un error, que ella trabajaba allí, que conocía a todos, pero nadie sabía quién era ella. Buscó el número de su jefe en su móvil y el nombre no existía. Su propio número, cuando intentó llamarlo desde el teléfono fijo, estaba fuera de servicio. Su dirección, según el registro municipal, estaba asignada a una persona diferente, una tal Laura Gómez. Su DNI figuraba como inexistente en la base de datos de la policía. Lourdes comenzó a sentir miedo. Regresó a su casa, o a lo que creía que era su casa, solo para encontrar pequeños cambios que la paralizaron.
Las fotos del salón eran diferentes. En una de ellas aparecía su marido, pero con otra mujer. Una mujer que, aunque desconocida, tenía su mismo rostro. En otra, sus hijos vestían ropa que nunca había visto. Y en el dormitorio, el perfume de su esposo no estaba, sino otro, más fuerte, más extraño. Lourdes corrió al baño. Miró su reflejo en el espejo. Todo parecía igual, pero sus ojos, por un segundo, reflejaron algo distinto. Una versión de sí misma que no se reconocía. En los días siguientes intentó encontrar respuestas. Buscó a su madre, pero al llegar a la dirección de siempre, un hombre abrió la puerta. Le dijo que allí no vivía ninguna señora con ese nombre. En su trabajo nadie recordaba haber contratado a alguien llamado Lourdes González. Los archivos de su correo electrónico estaban vacíos. Todo lo que era su vida había desaparecido. Durante semanas, Lourdes vagó por la ciudad como un fantasma. Dormía poco. No comía casi nada, hasta que un día, mientras caminaba por el Parque del Retiro, escuchó su nombre. ¡Lourdes! Alguien la llamó. Giró la cabeza. Era su esposo, pero algo en él era diferente. Su mirada era fría, desconcertada. ¿Nos conocemos?, le preguntó mientras ella caía de rodillas, sollozando. «Soy yo, tu mujer. Por favor». El hombre dio un paso atrás. «Lo siento, debí confundirme con otra persona». Esa fue la última vez que alguien vio a Lourdes González. Desapareció sin dejar rastro. Su piso fue desalojado a los 3 meses por impago. Su cuenta bancaria nunca se volvió a usar. Pero lo más extraño es que, según el registro civil, sí existió una Lourdes González que murió en un accidente de tráfico en 2003, 5 años antes de aquel día. Algunos creen que lo que ocurrió con Lourdes fue un trastorno mental, una disociación grave, pero otros, entre ellos un investigador español llamado Ricardo Urquijo, sostienen otra hipótesis, que Lourdes no estaba loca, sino que había despertado en un universo paralelo, uno donde su vida continuó sin ella, uno en el que su lugar ya estaba ocupado. Si existen mundos infinitos, ¿qué ocurre cuando una persona cruza por error hacia otro? Y si en este mismo momento hay alguien allá afuera que lleva tu rostro, tu nombre, tu vida, pero tú no eres tú, ¿es como si una realidad por error se estuviera mezclando con otra realidad? Caso 3. El niño de Veracruz. Veracruz, México. Verano de 1996. La tormenta había empezado horas antes, arrastrando nubes negras sobre el pequeño pueblo costero. Dentro de una casa antigua, un niño de 10 años, Emiliano, dormía plácidamente, ajeno al ruido del viento que azotaba la ciudad. Pero a medianoche algo cambió. Un resplandor iluminó su habitación, primero tenue, luego intenso, como si alguien hubiera encendido un faro sobre su cama. Emiliano abrió los ojos. Todo parecía igual: sus juguetes, la cortina ondeando, el perro dormido a los pies de la cama. Pero había algo extraño. El mundo estaba silencioso, no se oía el viento, no se escuchaba la lluvia, ni siquiera el reloj. Emiliano salió de la cama, bajó al pasillo. Sus padres dormían, todo normal. Salió al patio trasero y vio la tormenta, pero era diferente. Las palmeras estaban en otro lugar. La casa de su vecino parecía más grande. La calle estaba pavimentada de forma distinta. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó gritar, pero la voz parecía atrapada dentro de su garganta. Durante 3 largos días, Emiliano vivió en ese mundo que parecía idéntico al suyo, pero donde todo era distinto. Sus padres existían, pero no lo reconocían. Su perro estaba vivo, pero no era el suyo. Su escuela estaba abierta, pero los niños eran desconocidos y no se acordaban de él. Emiliano intentó explicar quién era, de dónde venía, pero nadie entendía nada. La confusión lo consumía. Cada mañana se despertaba en una cama que parecía la suya, pero con un olor diferente, un tacto distinto. Cuando se miraba al espejo, su propio reflejo le parecía un desconocido. Al tercer día, otra tormenta iluminó el cielo. Emiliano fue arrastrado por un rayo de luz, como si el mundo entero hubiera exhalado y lo hubiera devuelto. Cuando abrió los ojos, estaba en su cama, en su habitación, en su mundo. Sus padres lo despertaron al escuchar su voz. «Mamá,
¡Papá! Todo parecía igual, pero Emiliano sabía que algo había cambiado para siempre. Su corazón recordaba los lugares, los rostros y los sonidos de ese otro mundo, un mundo que existía al mismo tiempo que el suyo, pero separado por un delgado velo invisible, tan cerca, pero tan lejos a la vez. Emiliano nunca olvidó esos 3 días, nunca lo contó completamente. Sus padres creían que había tenido una pesadilla prolongada, pero él sabía la verdad, que existen mundos paralelos, que existen vidas que podrían haber sido, y que, por un instante fugaz, él vivió en otro lugar, en otro tiempo, en otro universo, despertando a la realidad con los ojos abiertos y con el alma marcada para siempre. 3 historias, 3 vidas que despertaron en mundos que no les pertenecían. Un hombre en Japón, un rostro que no existía en este universo. Una mujer en Madrid, desplazada de su propia vida, ignorada por todos. Un niño en Veracruz, viajando entre cielos tormentosos y realidades que solo él podía recordar. Todas ellas nos dejan una pregunta. ¿Qué es la realidad? ¿Estamos verdaderamente donde creemos estar? ¿O acaso vivimos entre infinitos reflejos de nosotros mismos, atrapados por un velo que rara vez nos deja ver más allá? Algunos científicos y filósofos hablan de universos paralelos, de mundos múltiples que coexisten junto al nuestro. Algunos creen que es imposible, otros, como los protagonistas de estas historias, saben lo que nadie más puede comprender, que la vida que conocíamos podría ser solo una de las infinitas posibilidades, que cada despertar podría ser un despertar en otro universo. Y aunque los 3 casos que escuchaste hoy terminaron regresando, o al menos así lo creemos, quedan las cicatrices del alma, las memorias de mundos que nunca volverán. Nos enseñan que el tiempo y el espacio no son tan lineales como pensamos, que la frontera entre lo posible y lo imposible es más delgada de lo que imaginamos. Quizá en este mismo instante, mientras tú escuchas estas palabras, un reflejo tuyo despierta en un universo distinto, observando tu mundo, preguntándose lo mismo que tú te preguntas ahora. ¿Dónde estoy? ¿Y cómo he llegado aquí? 3 vidas, 3 universos y un único espectador que sabe que el misterio continúa, que no estamos solos en el reflejo de nuestra propia existencia y que algún día todos podríamos despertar en un mundo que no es el nuestro. Un mundo que también, como el nuestro en el que vivimos día a día, a veces es caótico, extraño, pero que puede ser que se esté mezclando con otros universos. En fin amigos, espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis también suscribiros, como aparece por aquí, darle me gusta y también comentadme sobre todo, que esto es muy importante, me interesa mucho saber vuestra opinión de cuál de los 3 casos os ha sorprendido más. A mí personalmente el tercero me ha impactado, pero el primero, El hombre de Tauret, me ha parecido realmente increíble. Una historia brutal y que se centra también en un lugar ficticio, pero que en el lugar en el que lo marca en el mapa existe realmente un país llamado Andorra entre Francia y España. Un país pequeño, casi milenario. Y que yo me pregunto, ¿qué habrá pasado con ese hombre de Tauret? ¿Realmente habrá desaparecido y pudo regresar a su universo? En fin amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Yo soy Albert Coll y esto ha sido Cazador de Misterios. Un abrazo amigos. Chao.